Un saludo a todos los amigos que siguen el blog del Archivo Musical de Caldas. Colombia se presenta como un escenario limitado para el acceso al repertorio de la música académica contemporánea. Por esto, el Archivo Musical de Caldas le agradece al maestro Guillermo Rendón García por su generosidad, porque es con él con quien el repositorio virtual de la Biblioteca Salmona inicia la divulgación de este género musical y con quien nos encontramos hoy, en la actual sede del Instituto Bogotá de Altos Estudios, o casa conocida también como el Museo Gérimur Rendón. De nuevo, gracias, maestro. Para comenzar, queremos saber, maestro, ¿por qué regresa a Manizales en 1994 después de haber recorrido varios países? Bueno, realmente yo pienso que Bogotá se había agotado para mí, especialmente por la polución. Ya me ponía en peligro la salud y también el asunto del transporte era supremamente complicado. Coincidió eso con que fue precisamente el doctor Carlos Arboleda, en representación de del Instituto Caldense de Cultura y de la Gobernación de Caldas. Entonces llevaban la propuesta para que yo me viniese como director de la Orquesta de Cámara de Caldas. En realidad yo no le acepté de momento porque me tomó un poco de sorpresa, pero en 2 semanas ellos me habían llamado y yo ya les confirmé mi venida. Dije, sí, pues ya había hablado con mis amigos de Bogotá también y ellos estuvieron de acuerdo en que yo estaría mejor aquí en mi ciudad. Aquí es mi ciudad natal y yo quiero Manizales realmente como parte de mí mismo. Maestro, entonces, ¿qué pasó con el Instituto Bogotá de Altos Estudios? El Instituto Bogotá de Altos Estudios fue fundado en el año de 1974 en Bogotá y dependía directamente del Ministerio de Justicia. Después pasó a ser dirigido por la Alcaldía de Bogotá. Y cuando yo decidí venirme a Manizales, inicié los trámites ante Bogotá y luego en Manizales ante la Gobernación de Caldas. Hicimos entonces el traslado y se hizo todo legalmente y la Gobernación de Caldas fue la que entró a dirigir el destino de esta entidad, pero más tarde pasó y ahí está. En el presente momento dependemos de la Cámara de Comercio, pues en realidad ellos saben que tiene un régimen especial, es una sociedad sin ánimo de lucro, o sea que nosotros no tenemos entradas ni salidas de dinero por ningún concepto, a excepción de que eso sí, el Ministerio de Cultura y algunas entidades más, universidades, especialmente la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, me han colaborado especialmente para la edición de libros de mi autoría y también de libros que he compuesto en compañía de mi esposa Anielka Gérimur de Rendón. Los hemos publicado con ayuda de esas y otras entidades. El Banco de la República ha tenido realmente una generosidad, digamos, un camino abierto para nosotros y nos ha colaborado en todo momento, con mucha firmeza, sin ninguna duda. Tenemos pues para agradecerles a todos ellos. Mil gracias. Bueno, el Instituto Bogotá, en la ciudad de Bogotá, tuvo egresados tan importantes como el guitarrista Fabián Forero. Maestro, ¿qué obras le escribió usted a este guitarrista? Fabián Forero. Lo que pasa es que Fabián Forero, realmente él fue mi alumno en el Instituto Bogotá de Altos Estudios. Allá nosotros teníamos clases, teníamos grupos de alumnos. Fabián pues era un alumno muy especial, muy dotado, con mucho talento, y entonces yo lo tomé como estudiante y él casi siempre trabajó fue conmigo directamente, especialmente tomó clases de armonía, pero más adelante él me contó algunos problemas que había tenido con los instrumentos y entonces yo le ofrecí darle un curso de mandolina napolitana. La mandolina napolitana tiene exactamente la afinación y las posiciones del violín, de manera que de acuerdo con eso yo inclusive le escribí estudios, pero más adelante le escribí las variaciones sobre una canción española y eran precisamente para mandolina, una obra que él tocó, pero profesionalmente muy bien tocada. Después él se fue a estudiar en España y allá llevó obras mías. Mientras estaba allá, entonces, yo en contacto con las entidades que lo estaban auspiciando allá y le estaban ampliando su formación porque fue a especializarse en la música,
Entonces le escribí el concierto de bandola, para bandola y orquesta, o sea, el primer concierto que hasta donde yo sé se ha escrito para el instrumento bandola, que es un instrumento creado en Colombia. Es muy similar o muy próximo a la bandurria española, pero realmente no es exactamente la misma, es diferente. Bueno, entonces este Instituto Bogotá, cuando ya se traslada a Manizales, se trae todos los archivos del maestro, todos los archivos antropológicos, musicales y obras de arte. Además se trae un piano y un órgano. Cuéntenos por favor acerca de ese piano y de ese órgano. Pues el piano y el órgano realmente estaban en Bogotá y yo los descubrí de pronto. Nos habíamos trasladado con Anielka y yo a la Universidad de Antioquia en Medellín, y de pronto en uno de los viajes que yo hice a Bogotá, porque nosotros inclusive dejamos nuestro departamento allá instalado en Bogotá, no sabíamos cuándo teníamos que regresar y nos quedamos como 4 años en Medellín, pero allá yo encontré este piano. Estaba en una casa de música y lo tenían para la venta, pero yo no había visto pues realmente que un piano de cola. Este es el mejor piano que había antes del Steinway. El gran piano era este, el piano de cola. Entonces este Brückner, que es el piano que tengo actualmente, realmente hasta raro pienso yo que es un instrumento de estos en Manizales. Y más raro es que eso lo trajeron en la mudanza. Mi señora, que se quedó en Bogotá mientras yo adquiría la casa de Manizales, entonces a ella le tocó empacar esa semejante mudanza con el órgano, que también lo compré en Bogotá. Ese lo compré también estando en Medellín, y un amigo de Bogotá me lo guardó. Allá lo tuvo hasta que regresamos a Bogotá, y allá entonces ahí sí ya lo pudimos instalar del todo. Él es realmente, inicialmente es un órgano, pero se maneja con estos fuelles que tiene ahí al lado. Ahí tiene una palanca, pero en este momento no está instalada porque pues este modelo fue hecho en 1936, pero a imitación del órgano de Juan Sebastián Bach. Semejante genio, el más grande de la humanidad, yo diría. Y resulta que el modelo, porque yo estuve en Leipzig y allá fue músico Juan Sebastián Bach, y allá está el órgano, o por lo menos hasta cuando yo fui, allá estaba el órgano donde él tocaba, en esa ciudad. También, pues yo estuve en otras localidades donde estuvo Bach, y en todo caso conocí otros instrumentos también de él, pero especialmente el órgano. Entonces este es el modelo, y podemos decir pariente, porque es Rendón, Héctor Rendón Campuzano. Es un hombre que él guarda cachivaches, digamos así en términos muy generales, repuestos, digamos, que él encuentra en cualquier parte, los lleva y los guarda y los tiene en su casa ahí amontonando. De pronto él vino un día, le mostré el órgano y le dije la dificultad para tener a una persona ahí esclavizada mientras uno tocaba todo el tiempo, o estarla tocando con los pedales, porque esos también alimentan el fuelle para el funcionamiento del órgano. Pero entonces, ¿qué hace uno con los pies para tocar y a la vez estar moviendo? Imposible. Toca no usar la pedalera, y es una pérdida para un órgano. El pedal es realmente lo que hace que ese instrumento sea un órgano. Bueno, entonces este ingeniero, porque él no guarda solamente estos repuestos por curiosidad, él los usa, y él me dijo: no, yo le voy a encontrar la solución, yo le voy a instalar un motor para ese órgano. Y un día me dijo: ya lo tengo, ya lo encontré. ¿Sabe qué encontró? Un motor de una aspiradora, y se lo instaló. Y entonces lo instaló y comencé yo a tocar en el órgano, pero sonaba muy bajito, no daba pues como cambios para nada, y es decir, tenía muchas limitaciones. Claro, yo estudiaba y todo y repasaba repertorio y me dedicaba mucho con el instrumento, pero entonces le conté a él, le dije: no da el volumen necesario. Dijo: entonces lo que usted necesita es una aspiradora industrial. Y le dije: no, pues consígamela. Digo: yo se la consigo. Y por ahí en un mes o 2 meses ya me dijo por teléfono que me tenía la aspiradora, y él mismo, es decir, el motor, él mismo instaló esa aspiradora y puso este aparato a funcionar. Un hombre que para nada es músico, él no conoce de música,
pero yo me aterraba la cantidad de cosas que él decía, ah, esto está por aquí y funciona por este lado, ah, esta maderita es para tal cosa, y increíble porque son de esos mecánicos, inclusive mi hermano Alcides, que también es mecánico, también me hizo lo mismo con el piano, porque al traerlo de Bogotá, lo trajeron en un camión y lo pusieron en una barreta así de rodar y lo echaron a rodar y cayó abajo y se rompió un pedal. Le conté eso a mi hermano y me dijo, a ver, esto aquí está configurado de tal manera, entonces, ya sí. Entonces, yo le mando a hacer esa pieza. Y se fue a Villa María, me dijo, allá hay unas personas que trabajan, y se fue a Villa María. Cuando menos pensé yo, apareció con la pieza, pero no solamente esa, sino que dijo, no, mire, la configuración de esto es que hay que poner aquí, hay que quitar acá, hacer, y lo instaló, y ese es el que tiene, pero buenecita la pieza, nueva y bien hecha, usted la veía y parecía el original. En fin, Colombia tiene gente con mucho talento. Eso es lo que yo creo, gente muy inteligente. Es verdad, maestro, el talento en Colombia siempre ha estado ahí. Por ejemplo, usted estudió en el conservatorio cuando se quedaba en la carrera 23 con 26, Club Manizales. ¿Qué maestros enseñaban allí en ese momento? Usted pregunta directamente por el conservatorio, ¿cierto? Cuando usted llegó, bueno, que estaba en el Club Manizales. Cuando yo llegué, el conservatorio estaba dirigido por el maestro Karl Schweinberg, un músico que había llegado de Alemania en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Y pues él se instaló como músico, él tocaba el órgano, tocaba el piano, dirigía también los coros, y en ese momento estaba Bernardo Hernández, dictaba ahí especialmente instrumentos de cuerda, guitarra también dictaba, y yo entré como alumno del maestro Bernardo Hernández. Él es el menor de los hermanos Hernández y él no perteneció al grupo de los hermanos Hernández, no, él es independiente. Bueno, entonces ya estaba por ahí José Antonio Suárez, pero aún estudiaba y enseñaba también un poco de teoría y solfeo, estábamos por los comienzos. Y así otros músicos, pues estaba el profesor de canto, el barítono Gonzalo Incapié. Y de Gonzalo Incapié precisamente todo el mundo lo cita a él como el fundador de ese conservatorio que se fundó hacia 1933, y realmente pues fue una decisión del Consejo de la ciudad de Manizales, pero yo creo que precisamente este barítono, como él estaba recién regresado, digamos así, de Italia, y él necesitaba la música, seguramente que fue uno de los apoyos primordiales para la fundación de ese conservatorio, de eso no tengo duda. Y él venía casado con una pianista, doña Rina Silva de Incapié, fue mi maestra de piano, la primera profesora de piano que yo tuve fue ella. Ellos estaban allá en este conservatorio de la carrera 23 con calle 26, y para mí esto era el año de 1954. Entonces había mucho talento en la ciudad, como el suyo, maestro, pero imagínense que el conservatorio era gratis. Entonces, ¿cuál es la importancia de que un conservatorio sea gratis? La importancia realmente para la música es, yo pienso que todo grande músico tiene que contar en la vida con la suerte de haber encontrado grandes maestros que lo hayan conducido. Y yo no digo que tenga solamente la suerte, es que hay que lanzarse a buscarlos también. Eso es lo que hay que hacer. Si no está en una parte, está en otra. Bajo ese punto de vista, yo me considero muy afortunado, porque el conservatorio, ya en el 1955, llegó el maestro Nino Buonavolonta. Él llegó directamente como director del conservatorio, y ese conservatorio de la calle 26 con carrera 23 fue trasladado ya inmediatamente, fue abierto ya directamente para Nino Buonavolonta, ahí en Bellas Artes, en este edificio que tenemos ahí cerca nuestro, en la parte alta. Ahí funcionó el conservatorio, y precisamente Nino Buonavolonta incorporó 33 músicos italianos a la Orquesta Sinfónica de Caldas, que él la fundó. Y ya ve usted que muchos de esos músicos fueron profesores en el conservatorio.
Entonces, para mí fue muy afortunado porque pues yo era estudioso, yo era muy dedicado siempre con la música y tuve la suerte entonces de que ya te traía alguna formación y no tenía como grandes pretensiones. Nino tomó un examen y a todo el mundo le puso 0 y los mandó a su casa o les dijo quienes quieran empezar de nuevo, pero algunos ya pasaban los 30 años y para empezar de nuevo cuando ya eran casi profesionales pensaban ellos, pero a mí eso no me mortificó tremendamente, tanto más porque él me dijo, lo felicito, Rendón, porque usted toca mejor que canta. Imagínense que yo apenas había tomado un mes de clase de canto y me pusieron a cantar un aria por allá italiana y yo no salí con grande situación allá, por supuesto, pero él me dijo, usted toca mejor que canta. Entonces me abrieron las puertas. Yo no tuve que presentar más examen ni más nada, sino que entré a estudiar y teníamos para iniciar y todo de nuevo. Realmente Florio Croce fue una clave porque él comenzó a trabajar completamente con análisis y desde lo más elemental enseñaba la teoría de la música y la lectura y todo lo enseñó ese primer año subdividiendo, con subdivisión y con métodos, eso sí, había de solfeo y de teoría y solfeo también. Y entonces Florio Croce realmente en la parte fundamental, el estudio de la teoría de la música, incluyendo las tonalidades. Yo me quedé aterrado porque, tal vez no cuento esa historia porque es ofender a las personas, pero cuando me llega un alumno a quien yo le hago 3 preguntas sobre tonalidades y no me sabe contestar ninguna adecuadamente, yo digo, y ya le van a dar la licenciatura, pobrecito. ¿Es cierto? Bueno, pero ese no es el tema es otro. El tema es que entonces yo ya al segundo año entré a ser alumno del maestro Nino Buenavoluntad. Él nos enseñaba teoría y solfeo principalmente, tenía sus alumnos de piano también y en fin, dirigía el coro del conservatorio, tenía mucha actividad, dirigía la Orquesta Sinfónica de Caldas. Él era muy activo, muy trabajador y a mí me fue muy bien con él. Entonces yo lo que fue la formación básica fuerte de lectura de la música y teoría, en eso nos hicimos muy fuerte. Todo lo fundamental yo considero que lo aprendí con él y entonces pues la estadía de él fue muy breve, 1955-1956, en enero de 1956, en la primera feria de Manizales, Ramón Cardona García ganó con la canción Nostalgia el premio que otorgó la feria de Manizales en un concurso. Y por cierto que en ese concurso estaba Nino Buenavoluntad como parte del jurado y él también entonces apoyó a Ramón Cardona García, pero Ramón Cardona se vino de la Argentina y entonces comenzó también un conflicto muy tremendo y además, como ustedes recuerdan, en 1955 hubo un cambio drástico de gobierno en Colombia, como si drástico no hubiera sido el anterior, se salió de la dictadura militar entonces al gobierno de los quíntuples y lo que fueron las escuelas de bellas artes y conservatorios quedaron sin presupuesto. Entonces, claro está que era muy fácil adjudicar los problemas a los que habían estado antes dirigiendo las entidades, pero eso no era así. En todo caso, a partir de 1957, el maestro Ramón Cardona entró a dirigir el Conservatorio de Música, pero en una situación completamente mala porque se fueron los profesores, la casi totalidad de la orquesta se fue, algunos quedaron. Armando Ananía, por ejemplo, un buen clarinetista, se quedó más tiempo aquí, por ahí trabajaba con la banda, pero no estaba muy bien tampoco. También estaba Florio Croce se fue también, estaba un violonchelista y era un buen profesor, un buen chelista, yo me acuerdo en la orquesta, era un buen profesor, se quedó un tiempo más también, pero ninguno realmente resistió más el ambiente e inclusive algunos, 3 o 4, se fueron e ingresaron en la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Y aquí quedó Ramón Cardona entonces en unas condiciones completamente difíciles y con los de Bellas Artes también en conflicto y este departamento se ha caracterizado mucho por eso. Pero Ramón Cardona en el año de 1959, el 28
de junio de 1959 fue asesinado vilmente. Habíamos estado nosotros en Ibagué, precisamente en una feria, y el papel que representaron las danzas del departamento de aquí, el Conservatorio de Manizales, fue un papel muy destacado, con las danzas, danzas tradicionales, digamos así, y también con el coro y naturalmente músicos que acompañaron para las danzas, pero el éxito fue total. A la vuelta, entonces resulta ser de que había una de esas cuadrillas que en ese momento se habían instalado en Colombia y ahí asesinaron al maestro Ramón Cardona. En parte, pues los que venían adelante, porque yo no alcancé a escuchar eso, es que Ramón Cardona les dijo que él era el director del conservatorio y ellos entendieron que era el director del conservatismo. Y ya con eso, lo que sí yo recuerdo, porque yo venía al lado, cuando yo vi que el maestro Rodríguez se paraba allá, me pareció una cosa muy rara, como peligrosa, en eso, ellos habían parado el transporte nuestro de la universidad, y es decir, en la línea, entonces allá cerca de Calarcá, arriba, y el maestro lo separaron, y entonces dijeron, de este lado los conservadores, de este lado los liberales. Un muchacho, un tenor de Santa Rosa, dijo, nosotros somos estudiantes. Pues una respuesta muy inteligente realmente. Y entonces yo alcancé a escuchar cuando un jefe allá les dijo, los estudiantes que suban. Entonces yo me separé y yo dejé que subieran las damas primero y me fui a ver qué pasaba con el maestro. Y me acerqué y lo tenían allá rodeado entre tres. Y entonces el maestro estaba pálido, muy preocupado, pero en eso, entonces llegó un transporte, un bus de la flota Magdalena lleno de gente, y ya esta cuadrilla entonces tuvo ya mucho trabajo y se lanzaron para allá a ver qué les traía el nuevo transporte. Y en ese momento, entonces, cuando dijeron los estudiantes que suban, y yo me acerqué y comenzamos a caminar, y entonces ahí sí le dijeron, este viejo sí es tal, conservador, y de una vez con la metralla hacía quemarropa. Ahí cayó el maestro, al pie mío cayó el maestro, y yo vi que fuera de eso, él después cuando lo recogieron tenía un tiro de gracia en la cabeza, como si fuera poco. Bueno, no les cuento más de esa historia. Yo, a los 6 meses después, ya estaba en Argentina. Yo me fui a Argentina y me fui a la misma Escuela Superior de Bellas Artes donde había estudiado Ramón Cardona. Y allá me encontré precisamente con que había llegado una playa de profesores de música de Europa. Y precisamente entre ellos venían pues, prácticamente de todos los profesionales de la música, y algunos de ellos sobresalientes realmente. Así que yo cuando llegué, pues hasta tengo una anécdota para contarles, porque yo iba ya preparado en armonía, yo había cursado armonía clásica y contrapunto clásico con el maestro Ramón Cardona García, y muy bien me había ido con él y todo. Entonces allá yo llegué un mes más tarde de que habían empezado las clases, y me dijeron, vaya a la clase de la profesora de piano, la profesora Heroles, que ella ya le dijimos que usted está por aquí y que usted va para allá. Yo no conocía a nadie absolutamente, llegaba ese día de viajar, mejor dicho, y llegué a clase allá, y entonces ella en ese mismo momento estaba repartiendo un ejercicio y lo entregó, o sea, un canto dado que ella repartió, y dijo, realicen ese ejercicio. Y a mí me lo entregaron también. Y entonces yo miré, analicé eso, dije, a ver, ¿esto qué es? Dije yo, aquí lo que acondiciona muy bien es un trabajo sobre una combinación griega que trabajábamos nosotros en armonía. Sí, entonces yo hice el ejercicio, todo el mundo fue entregando y yo no me apuré mucho, lo corregí, lo revisé, y ya por ahí, como por el medio, entregué mi trabajo.
La profesora lo miró detenidamente y a ella le llamó la atención. Sucesiones frigias, hizo el maestro, este estudiante, sucesiones frigias, sí. Y lo revisó completamente y no le encontró errores. Me dijo, usted aquí no tiene nada que hacer, váyase ya a la clase del maestro Jacobo Figer, que él está ya trabajando y yo hablo con él. Dígale que usted estuvo aquí conmigo y que aquí no tiene nada que hacer en esta clase, que tiene que ir al curso superior. Y me fui allá y el maestro, muy fina persona y todo, él me hizo unas preguntas, así unas 2, 3 preguntas, y me dijo, puede quedarse. Me quedé. Ese fue mi maestro. En Francia me dijeron que Jacobo Figer era el maestro más grande de armonía que tenía el mundo en ese momento. Él fue mi maestro. Además de Jacobo Figer, también está Ginastera. Y él era precisamente alumno de Maximilian Steinberg, que había sido alumno primeramente y después yerno de Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, la gente no sabe, pero fue el primer maestro del color en la música. No crean que fue Debussy y Ravel, no fueron ellos dos, aunque naturalmente hicieron sus grandes aportes, eso no se puede desconocer tampoco. Pero realmente el primero que hizo color como tal en la música fue Rimsky-Korsakov. Para la orquesta sinfónica, precisamente la gran orquesta, él hizo un trabajo comparativo, inclusive, curiosamente, él trabajó de acuerdo al color en la pintura. Fue lo que él hizo el trabajo de Rimsky-Korsakov. Bueno, y Maximilian Steinberg vino también después a la Argentina y juntamente con el maestro Jacobo Figer, mi maestro, ellos hicieron la traducción de los textos de Rimsky-Korsakov. Esos son los que nosotros tenemos, que son el Tratado de Instrumentación y Orquestación y el Tratado de Armonía. En fin, todo fue traducido por estos dos grandes maestros, porque los dos eran grandes. Así que para mí fue muy afortunado, pero además el director de orquesta en el que a mí me tocó con la Orquesta Sinfónica de La Plata en Argentina fue el maestro Mariano Drago. Él es checo y su nombre inicial es Karel Šehaník. Y este Karel Šehaník había estado también en tiempos difíciles de la guerra, pero él se fue antes de toda esa explosión grande de los años 44, 45. Él llegó a Argentina pues sin saber qué hacer y en fin, allá se instaló y luego fue nombrado entonces director de orquesta. Él dirigía la Orquesta de La Plata, muy buen director, muy buen profesor, y a mí me consta que realmente tenía mucha capacidad de análisis, porque yo recuerdo que entre los profesores que tuvimos en la Universidad de La Plata estaba un profesor Chamarella. Este Chamarella era el maestro de las formas musicales, pero realmente él tenía el dominio para analizarle una obra, especialmente del clasicismo y del romanticismo. Eso era especialista él. Y él nos enseñaba, nosotros era analizar partituras, y así enseñó y así tomaba los exámenes también. Analice esta partitura y me dice qué es, y nos dejaba ahí para que escriban. Y entonces, bueno, yo recuerdo que alguna vez el maestro Drago me dijo, estábamos haciendo el análisis de una sinfonía de Beethoven, y me dijo, venga, hagamos el análisis armónico de esto, porque a usted eso le interesa también. El director de orquesta debe saber eso bien sabido. Y él comenzó. Y eso que venían estas partituras todas que eran con los instrumentos transpositores allí. O sea, usted dice, por ejemplo, el corno de fa y está escrito para que suene a la quinta inferior, y si es el clarinete en si bemol suena al tono inferior, y si es el clarinete en si bemol bajo, entonces suena a la novena inferior, y si es el doble bajo, entonces suena, etcétera, etcétera. Bueno, y él me analizó correctamente esa sinfonía, y armónicamente que se producía, y yo estaba de acuerdo con él. Yo era armonista, ya tenía el suficiente y mucho más que eso, porque es que con el maestro Jacobo Figer estudiamos armonía moderna, contrapunto moderno y fuga. Eso fue en serio el trabajo realmente. Bueno, maestro, vamos a ir a su propia obra. En el año 2019, la Universidad Nacional le hace un reconocimiento como profesor honorario.
Para ello hace un recuento de toda su actividad creativa, investigativa y académica y menciona todos los premios nacionales e internacionales que usted se ha ganado. Estos premios están asociados a su desarrollo como compositor. Usted mismo ha clasificado este desarrollo en unos periodos: nacionalista, africano, energético, acústico y de Holanda. Maestro, por favor, cuéntenos acerca de esa clasificación. ¿La clasificación en general o usted quiere que le tome el periodo de Holanda? En general, ¿de qué se trata la clasificación que usted hizo? Bueno, mire, entonces, pues como realmente esta entrevista es muy larga, yo preparé este trabajo, pero no lo preparé especialmente para ustedes, ya lo tenía hecho, pero lo copié. Los periodos estilísticos entonces son: período nacionalista, está ligado al clasicismo moderno del siglo XX, el cual comprende el estilo coral y sus obras Cali, Sinfonía, ritmos tonales y politonales, también mi obra, entre otras. Ritmo y color caracterizan estas obras. Segundo, período clásico moderno. A partir de su producción instrumental, a él pertenecen su sonata para violín y piano. Esa es mi primera obra de cámara, yo diría la primera obra realmente de compositor, cuando yo ya me sentí compositor. Había conocido a Anielka, le dediqué esa obra y ella la escribí en La Plata, pero Anielka como pianista hizo el estreno con un violinista también argentino que estaba en Brasil, en Río de Janeiro. Hicieron el estreno en 1965. Bueno, esta es la sonata para violín y piano con recitativo en lengua quechua. Yo había estado trabajando la lengua quechua con unos muchachos bolivianos que sabían bien la lengua quechua, inclusive cuando se fueron a su patria, ellos dijeron: vamos a hablar con los que hablan el grande quechua para que no le vayamos a decir aquí a este amigo ninguna mentira, que todo le resulte bien. Ellos me ayudaron a traducir ese texto. Ahora bien, entonces, el sexteto para instrumentos de viento y piano, primera sonata para piano y el concierto para violín, digamos, el concierto para violín, piano e instrumentos de viento. Esas son, digamos, parte del periodo clásico moderno. El periodo rítmico podría decir yo, por la grande influencia del África a través de Brasil, porque el África tiene una grande influencia en la cultura, pero una grande cultura brasileña. Los compositores han asimilado esos ritmos y los han llevado a la música de cámara y a la orquesta sinfónica, muchos de ellos, o casi todos. Entonces, este periodo rítmico, con incorporación de los ritmos africanos a la orquesta y al género de cámara. Por supuesto que en Colombia también hay grupos muy importantes. Para mí lo más importante que hay aquí, y realmente porque es todo un tránsito internacional también, es lo que está por el lado del Pacífico. Ahí tienen instrumentos que aquí casi ni conocemos, como la marímbula, por ejemplo, y otros. Ritmos tonales y politonales para piano, Cali, Sinfonía, Afroenergesis. Afroenergesis es la que fue premiada con el Gran Premio Nacional de Música Sinfónica. Módulos para orquesta. Módulos para orquesta fue esta obra, un momentito, tuvo también otro reconocimiento de Corcultura. Periodo energético marcado con la presencia de ritmos exclamativos y ritmos biológicos, choque de sonidos, cambios de intensidad y tesituras, llevado todo a los umbrales de percepción sin rebasarlos, desde el pianísimo hasta el fortísimo. Entre las obras de este periodo están el grabado de Annabella Geiger. El grabado de Annabella Geiger está allí, el dibujo sobre el cual, no es un dibujo cualquiera, es un grabado que ganó la Bienal de Tokio, nada menos, ganarles a los japoneses, ganó ella la Bienal de Tokio. Entonces, bueno, Annabella Geiger es una querida amiga nuestra en Brasil, fue muy allegada y muy punto de apoyo para nosotros en el Brasil. Grabado de Annabella Geiger. Sigue también Atmósfera y variaciones para 12 instrumentos de arco. Aquí la estrenaron bajo la dirección del maestro Giovanni Betancourt. Giovanni Betancourt. Paisaje de luna sorda es una partitura para piano preparado. Tengo el piano preparado con un instrumento de cuerda, después hablaremos de eso detenidamente. Y las variaciones móviles para piano. Ahí tiene una obra para que usted
me haga el estreno de pronto un día de estos. Bueno, ese es el periodo energético. Entonces, la energésis realmente es un término que puedo decir que yo incorporé a la música porque hay una dinámica y hay directamente ya una incidencia sobre la psicología y hasta la parte física. Eso, el grabado de Anabela Geiger especialmente, y también en la obra que dediqué a las víctimas de esta tragedia de Armero. Eso lo conmueve a uno realmente, la obra de la música, lo conmueve, pero lo saca de allá también, lo vuelve a traer, lo resucita. Quinto es el periodo de Holanda, que tal vez era lo que nos preocupaba. Sonidos y signos nuevos sumados a la actitud energética del sonido de la cual ya hablé. Parte este periodo del conocimiento del duo contemporain y del virtuoso de clarinete bajo Henry Bock, quien formaba en ese entonces dúo con Hébert Lemaire, percusionista e intérprete de marimba. Entre estas obras figuran Metamorfosis en marrón y argenta. Esa es la primera obra del periodo de Holanda, pero fueron otras obras, inclusive también otros, estas obras son todas escritas por encargo, y otros autores, otros intérpretes, otros conjuntos también me escribieron, me solicitaron y yo les escribí. Por aquí tengo un poco, si me permiten, lo cito aunque sea de títulos nada más, pero Metamorfosis en marrón y argenta es para clarinete bajo y marimba. Lo estrenaron en Bogotá, estando nosotros allá. Bueno, Hébert Lemaire y Henry Bock, gracias. Y Paso de las sombras es para clarinete bajo, arpa y marimba. Oráculos para bajo cantante y piano sobre antiguos poemas egipcios para bajo cantante y piano. Fue estrenado en Bogotá en 1986 y realmente, digamos, para Colombia, porque el estreno se hizo en Hilversum, Holanda, en febrero de 1989 para Holanda, ¿no? Lo interpretaron Liebe Guizar, bajo, y Robert Nasfeld, pianista, a quien está dedicada la obra. Ellos también habían escrito solicitándola. A ver, otra obra es Remanso de la Luz, sobre poemas de Fernando Mejía Mejía, para soprano y saxo alto, escrito en Bogotá, estrenado en Groningen, Holanda, el 2 de octubre de 1988. Lo estrenaron, oiga bien, Dioke Winkler-Prans y su esposo, Henry Bock, con el saxo alto. Earth, o sea, Planeta Tierra, para cuarteto de clarinetes, Bogotá 1989, dedicada a Carl Sagan y Anne Druyan. Ellos, ustedes saben, son los autores de Cosmos, esa grande serie, y también publicaron los libros que se publicó en vida de nuestro querido y grande amigo Carl Sagan. Él ya falleció a los 63 años de edad, y este trabajo se escribió especialmente para el Netherlands Clarinet Quartet de Holanda y se publicó en Ediciones Colcultura 1993, porque obtuvo el premio de música de cámara de Colcultura en el año tal vez 89, sí, 89. Diálogo en el bosque, opus 80 para clarinete bajo y marimba, escrito ya en Manizales, también fue para precisamente Henry Bock. La obra Cercan y Cala, que es para flauta, oboe, clarinete, si bemol, violín, violonchelo, percusión, timbales, xilofón, plato suspendido, piano. Bogotá en 1980, fue estrenada en Rotterdam, Holanda, por el Grup 20. Ellos me habían escrito también para que les compusiera una obra, se las compuse, pero hay algo que todavía me falta contar, y es que escribí una obra para
9 clarinetes bajos y contrabajos como, digamos, acompañantes, y un solista que toca el clarinete alto y toca el clarinete bajo, un solista. Y entonces Harry Sparnay me escribió diciéndome que yo le escriba una obra para ese noneto, porque él graba cada uno de los instrumentos en un cassette, y sobre ese cassette entonces él viene y toca por el mundo, él toca la obra como solista, con los 2 instrumentos que tiene solistas esta obra. Ese es un hallazgo. Si pudiera hacer algo por traer a Harry Sparnay a tocar esa obra, porque yo nunca lo pude invitar desde Bogotá, porque, es decir, ya eran otros momentos de la vida, pero de pronto aquí a través del Banco de la República y con la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, otras entidades que quieran, porque tiene una ventaja. Generalmente Holanda costea los pasajes de sus artistas que envían al exterior. Eso ya es mucho decir, porque si yo pudiera pensar que mandáramos estos 11 instrumentistas de aquí, del conservatorio nuestro de Manizales, que ya los hay, porque esa fue la obra maravillosa que está haciendo, digamos así, el maestro Giovanni Betancourt, todos estos conjuntos de cámara que él ha integrado. Eso realmente no se había visto en Manizales jamás. Para mí es una sorpresa inmensa, es mucho para felicitar y para admirar a este maestro. Bueno, entonces la proyección de la música contemporánea en Manizales ya se está viendo en estos momentos, como le dice el maestro, con el grupo del maestro Giovanni de música contemporánea. Entonces, el maestro Rendón tiene muchas obras premiadas no solo a nivel internacional, sino nacional, y además de todas estas composiciones, el maestro es escritor. Entre sus libros se pueden mencionar La teorética del arte, Antropología del arte, un libro acerca de la vida de Ramón Cardona, La lengua umbra, El misterio del Quirma, La cátedra Zamoga y un largo etcétera. Pero fue gracias a un texto sobre psicología del arte que el maestro es vinculado a la Universidad de Caldas. Maestro, ¿cuántos años dictó clase en el programa de diseño visual? En el programa de diseño visual, en el programa de diseño visual estuve desde 1996 hasta el 2007, o sea que son unos 15 años, no, tal vez un poco menos, pero en todo caso, de entre esos 2 años estuve allá de ese servicio allá, y realmente allá me sentí muy bien y tuve muy buenas relaciones con la gente. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y ahora mismo estamos colaborando. Eso fue un resultado y una consecuencia de su viaje con Anielka a Alemania, cuando estudiaron antropología del arte y comenzaron sus investigaciones en diferentes culturas indígenas, y de ahí resultaron una cantidad de calcos que usted tiene, que también con ellos dictaron conferencias en Europa. ¿Dónde se encuentran ahora esos calcos, maestro? Los calcos se encuentran en la Fundación Instituto Bogotá de Altos Estudios, donde ustedes son hoy huéspedes. Bienvenidos. Los calcos están todos por ahí guardados, por ahí están los muebles, son unas gavetas muy, muy grandes. Esos calcos son grandes, a veces los monumentos son realmente gigantescos, y están todos calcados por Anielka y yo, especialmente el trabajo de campo, los recorridos. Y entre otros hay un recorrido fabuloso, y es de habernos apuntado sin saber cómo ni cuándo en el último verano más grande de los últimos 71 años en el río Aupés. Entonces hicimos el recorrido del río Aupés desde a ver un momentito para acordarme ahora, tantas cosas en la memoria, pero en todo caso llegamos hasta los límites con el Brasil, calcando en el río Aupés, y especialmente al regreso fuimos haciendo y escribiendo esa historia, porque es fantástico realmente. Algún día le vamos a dedicar una sesión especial, porque inclusive a mí me solicitaron un escrito sobre eso, y no lo tengo escrito porque allá yo presenté fue un informe, en ese momento no había tiempo para más, pero ese es uno de los trabajos importantes. Pero no olvidar que aquí en el departamento de Caldas, y yo hasta creo que era uno de los grandes atractivos que nos trajo aquí por mera casualidad también, pero nosotros
pronto nos dijeron que había unos grabados rupestres en Río Sucio y fuimos a visitarlos, inclusive pues de aquí a la Universidad Caldas nos apoyaron para hacer el viaje y tomamos muestras y luego presentamos un proyecto y ahí dentro de ese término en que estuvimos trabajando con la Universidad de Caldas se realizaron precisamente los trabajos de calcos del río Mauquesi, perdóneme, estoy en otra parte, estoy en Río Sucio, entonces en Río Sucio y es decir, en el campo, porque esos calcos están en la región indígena. Ahí están los grabados rupestres, ahí hay especialmente grabados, ahí no hay pintura rupestre, hay grabados. Todos los recorrimos y como le digo, entonces yo principalmente hice el trabajo de tomar los calcos en los lugares, pero Anielka hizo todo el trabajo de laboratorio que fue pasarlos al papel en el color originario del papel cuando se trata de color y lo demás lo hicimos en blanco y negro. Bueno, por ahí está entonces todo ese capital. O sea que este Instituto Bogotá hay que cuidarlo muchísimo y ustedes son jóvenes, saben de qué les hablo. Entonces ahí están guardados, están bien cuidados. Esta fundación está precisamente dedicada para la conservación de nuestro patrimonio cultural, que no es pequeño, ya ustedes saben, cerca de un centenar de obras he escrito yo y unos 30 libros, de los cuales hemos publicado tal vez 10. Y también, por supuesto, hacemos el apoyo a las culturas indígenas, principalmente de eso se trata, pero también hacemos proyectos en común como este proyecto que estamos haciendo ahora con el catálogo de mis obras. Se está haciendo en colaboración especialmente con ustedes, Universidad de Caldas. Bueno, digo yo, porque yo soy egresado de la Universidad de Caldas y además ahí estamos trabajando en este proyecto y yo me retiré en el 2007. Bueno, de esos grabados que usted hizo, hay una relación muy estrecha y muy personal con su escritura musical. ¿A partir de qué obra empieza a utilizar esos grabados, esos calcos en la música? A ver, un momentico, es difícil traer a la memoria todo este punto. Pero, bueno. Por aquí donde aparece el fenómeno de los signos y sonidos nuevos, que es el periodo de Holanda, de pronto ahí ya comienzo yo a hacer una escritura diferente, a partir, digamos, del Opus 39, 1983. ¿Y a partir de cuánto empieza usted a utilizar el papel transparente y a utilizar la mesa de arquitectura? ¿A partir de cuándo empieza a escribir usted sus propias caligrafías en la mesa de arquitectura? Bueno, yo realmente había iniciado ese procedimiento en Argentina. Ya los compositores, el maestro Figer, por ejemplo, y el mismo, a ver un momentico, bueno, los compositores argentinos también estaban trabajando ya en papel transparente, lo vendían hojitas por ahí y trabajaban en ese papel, pero ahí especialmente muy difícil borrar porque se borra el pentagrama y un pentagrama nadie lo puede reconstruir. Pero yo después, al llegar a Río de Janeiro, me encontré con un muchacho precisamente argentino y estaba en el sindicato de los compositores y él trabajaba con un papel transparente que ellos mismos estaban ahí dibujando y hacían ya las copias en heliógrafo, de manera que yo de ellos empecé por lo menos a aprender el tema y ahí escribí ya mi primera sinfonía, la Cali Sinfonía. Yo la escribí precisamente en Río de Janeiro y allá escribí, como ya les dije también, mi primera sonata para piano. De esa sinfonía, Cali Sinfonía. Pero entonces después yo me vine perdón. De esa sinfonía que tenemos textos. Esa ya está, precisamente Cali Sinfonía ya la tenemos para este archivo
yo la compuse en Río de Janeiro y está escrita en papel transparente. Cuando llegué a Bogotá, entonces yo tenía entre los alumnos de la Universidad Inca de Colombia un joven, Héctor Chávez, que era muy estudioso y fue haciendo mucha aproximación con nosotros porque él era como más bien mayorcito, entonces éramos muy próximos en edad y se hizo nuestro colaborador. Entonces él comenzó a verme trabajar y él me dijo que él me iba más bien a diseñar una mesa de dibujo, una mesa de arquitecto, para que yo pudiera trabajar mucho más libremente y con mayor precisión y mejor presentación. Y yo realmente pues llegué a un punto de perfección que a mí de varias casas editoriales me escribieron diciéndome que querían imprimir obras mías porque a mí no tenía que agregarme nada, sino precisamente publicar el original y nada más, o una copia del original en todo caso, aunque ya la calidad baja. Pero yo en Bogotá entonces ya comencé con tiralíneas, con regla, escuadra, compás y todos elementos inclusive para letras también, tener los prototipos, y comencé a hacer entonces ya un trabajo muy profesional que me demandaba mucho tiempo. Por ahí tengo anotado, gasté siempre mucho más tiempo en copiar la obra que en componerla. Y eso que yo, todas las obras que he compuesto en mi vida han pasado por el piano. Y eso yo lo aconsejo a los jóvenes compositores. Juan Sebastián Bach nos enseñó eso también. Tocar las obras que componemos es lo que nos da la coherencia. Eso es lo que nos permite la coherencia. La gente cree que Juan Sebastián Bach no ponía mano en la obra, o Beethoven no ponía mano en la obra. Sí lo hacían, pero ya con el instrumento en la mano, pero ellos tenían la música en el interior de su vida. Como yo cuando ya tomo mis materiales, yo después desarrollo mucho trabajo en la mente, y cuando llego a cosas muy difíciles ya es de noche, ya es tardecito de la noche. Bueno, cuando estaba trabajando en esos ritmos, y entonces me iba a descansar y al otro día ya tenía todo resuelto, sin necesidad de estar ahí con agotamiento ni nada, ni pensando. La primera día que tenía yo era ya tenía todo resuelto en la mente. Entonces, pero tocar el instrumento, especialmente el piano, da la coherencia, aunque hay compositores que han trabajado solamente con guitarra. Bueno, Villalobos era un guitarrista cernatero, y es un hombre que llega mucho en el sentimiento. Villalobos llega con el sentimiento. Bueno, maestro, entonces además de ser un hombre de música, es reconocido por ser un hombre de letras. Por eso es que, hablando de Cali Sinfonía, allí toma textos del poeta Fernando Mejía y del poeta Jorge Isaacs. Pero usted también es poeta, maestro. ¿Será que nos puede de pronto declamar o recitar alguno de sus versos? Pues hagamos el intento, porque realmente yo no estoy ahora, aunque ideas no me faltan, yo dejo de componer la música y me vienen las ideas de poesía, pero no importa, vamos a ver. ¿Y por qué no leemos eso que está ahí? Yo creo que yo le leí fue mire. Temprano, a la alborada de la vida, ella, la muchacha de almibarados ojos, le declaró su amor. Apasionadamente la mañana se abría paso entre las hortalizas en flor. El hermano sol le ensilló su caballo en el cedí de agua blanca, cuando voló en el cielo la golondrina de la separación. Por la noche la impusieron una condecoración. El señor de estos versos, el gran señor de la música, creyó decir hasta luego y se marchó. A la derecha le acompañaba la luna con el rayo de su amor. A la izquierda iba su sombra, apenas una sombra lunática. Prefirió hacer solo su camino en la ilusión de que el invierno borraría sus huellas y sus lágrimas en las calles de un mayo de regreso. Lo que jamás alcanzó a cavilar fue que la lluvia ya había decidido instalarse en la periferia de sus ojos. Qué hermoso, maestro. ¿Está dedicado a alguien en especial? Para Nielka. Todo el libro está dedicado a Nielka.
Este libro lo publicamos 2 meses antes del fallecimiento de Anielka y ella misma me ayudó a corregir las pruebas en la casa precisamente Molano y Londoño, Editorial Zapata. Bueno, entonces ella inclusive también en parte me ayudó a hacer la selección porque especialmente los poemas largos no los quiso tener en esta colección. Yo creo que ella quería como tener más vale la colección de poemas de amor aquí, porque yo escribo sobre muchos temas, pero aquí está como la parte, digamos, más sensible, que es, y hay muchas cuestiones que tienen, muchos de estos poemas tienen que ver con nosotros dos, precisamente, Anielka y yo. Este es el que está grabado allá. La mañana, ensueño, sol, tibieza matutina, mujer, quiero decir, posa tus manos de nardo y azucena en el cauce de luz de mis pupilas. Ahora, deja caer la lluvia de tu palma sobre la superficie de mi mano, porque somos el árbol y la tierra. Porque somos el árbol y la tierra, se oye una música, pero no digas nada cuando escucho la voz de tu silencio. Alza tus manos, bajo tus dos pupilas amanece, nardos y sueños, tibiezas derrotadas. Desde tu alcoba derrama mil destellos, auroras y sollozos la mañana. Bueno, y entre todo este compendio de arte, maestro, quisiera preguntarle, ¿usted qué proyecto tiene en este momento? En este momento, el proyecto que estoy compartiendo con ustedes, porque yo no sé si me alcanzará la vida para terminar realmente de ubicar mis partituras, especialmente en lugar seguro, donde estén impresas en papel, donde estén en bibliotecas, donde estén realmente grabadas con alguna perennidad, porque lo que yo sé es que los medios que estamos utilizando ahora, los medios virtuales, son efímeros, son muy pasajeros. Entonces, quién sabe dentro de 20 años si podrán leer esto que estamos nosotros grabando ahora. Eso me preocupa enormemente y a veces ya no tengo tiempo ni siquiera de tocar los instrumentos, y eso para mí es hasta físicamente lo siento, sensiblemente, y todos mis órganos realmente están trabajando para la música. Y todavía yo despierto y las primeras ideas que tengo, los primeros intentos que tengo en la mente son sobre música. De eso yo no me alejo. O sea que yo estoy hecho para la música, estoy formado para la música. Y ojalá, si pudiera, ideas tengo, inclusive, pues muchas veces uno puede partir, y esto es bueno para los jóvenes que me estén escuchando, los compositores jóvenes, se parte de la idea de la música. Normalmente uno, bien sea en la mente o con una práctica que hacía Juan Sebastián Bach, él tocaba a los clásicos que le habían precedido o a sus maestros, obras de ellos, y enseguida comenzaba a improvisar en el piano. Bueno, dicho, no en el piano, bueno, aunque después se inventó el primer piano, ¿verdad? Pero en el clave, en los instrumentos de vocal, él improvisaba, y entonces de ahí ya comenzaba a componer la música, de ahí surgían las ideas. Surgen muchas ideas porque surgen cuestiones de timbre, combinaciones armónicas, o surge un giro melódico, una combinación armónica, en fin, pero en la mente es lo mismo. De pronto surgen las 2 o 3 notas, o una especie de estrofa o de núcleo de la música. Y algo que me dijo una poeta joven, mi amiga, aquí en Manizales: guarde siempre la primera idea, porque esa idea se pierde muy fácilmente y entonces ya no la puede volver a construir. Lo que yo supe después, porque yo siempre hago eso, yo copio el primer tema que a mí me viene como lo fundamental, como lo central, yo lo escribo, es lo primero que hago, pero resulta ser
de que las neuronas a partir de eso están trabajando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las neuronas le están modificando como parte de la creación, están trayendo nuevas formas, nuevas modalidades, no tanto formas, modalidades o la manera como de desarrollar la obra. Entonces ellas no paran de trabajar, las neuronas están siempre trabajando, y a menos que ya uno dedique la atención sobre otro punto. Pero si usted está componiendo música, está componiendo música. De manera que yo les digo a los jóvenes, anoten la primera idea y sepan que esa primera idea son las mismas neuronas que la están trabajando como en la parte de su trabajo creativo fundamental. Bueno, entonces con este consejo nos despedimos. Quiero agradecerle al maestro Guillermo Rendón García por toda la generosidad que ha tenido conmigo, con el Archivo Musical de Caldas, con la Facultad de Artes y Humanidades. Le agradecemos a la decana Claudia Jurado, al director del Departamento de Música Giovanni Betancourt, porque gracias a ellos podemos tener esta hermosísima entrevista en el blog del Archivo Musical de Caldas. Hasta pronto, maestro. Hasta pronto.